Hoy es el cumple de Maradona, ¿no? Uno de los mejores jugadores del fútbol. Diego Armando Maradona nació en Lanús, Buenos Aires, el 30 de octubre de 1960 y falleció el 25 de noviembre de 2009 en Dique, Luján, también Buenos Aires. Bueno, como dije, es uno de los mejores jugadores de la historia y también fue DT, aunque no tuvo un buen paso como en la carrera, ¿no? Como DT, sabiendo que como jugador fue uno de los mejores jugadores. Fue el quinto hijo de 8, ¿no? O sea, el padre también se llamaba Diego Maradona y estaba la Tota, ¿no? La Tota, que era la mamá, que en verdad se llamaba Dalma Salvadora. Bueno, después está los hermanos Kitty, Lili, Mari, Cali, Raúl y Hugo, que también fueron futbolistas. Jugó en el club de Protero Las Siete Canchitas. Después, en 1969, se fue a las inferiores de Argentinos Juniors, ¿no? Para probarse en primera, ¿no? Y bueno, después debutaría en 1976, el 20 de octubre, ¿no? Donde se enfrentó a Talleres, fue suplente, pero después entró en la cancha donde el te decía de que se marca un caño y fue y lo hizo apenas tocó la pelota. Después, en el próximo partido contra Newell's, fue titular, ya joven y debutando. Que el próximo partido sea titular es algo magnífico, ¿o no? Y después, un mes después, el 14 de noviembre, marcaría su primer gol a San Lorenzo. Jugó 166 partidos, hizo 116 goles y hizo 40 asistencias, una locura. El 17 de febrero de 1977 debutó para la selección argentina. En 1978 a disputar el mundial, pero Menotti dijo que era muy joven y además mucho de la lista no la alcanzaba, así que no prefirió juegue, porque si no Maradona podría haber jugado 3 finales y 2 ganadas, 1978, 1986 y perder la final contra Alemania en 1990. Pues no nos adelantemos. Bueno, al próximo año, bueno, 2 años después, en 1979, ganaría el Mundial Sub-20, haciéndole 2 goles a Indonesia, 1 a Polonia, 1 a Argelia, y después también a Uruguay, y le marcó un gol a la Unión Soviética para ganar el título, ¿no? El 3-1. Luego volvió al fútbol argentino, volvió a Argentinos Juniors, ¿no? Y bueno, el arquero de Boca, Cati, lo estaba criticando, ¿no? Le decía de que era un mal jugador, le decía gordito. Entonces Maradona abrió la cancha antes, en la previa, ¿no? Y le dijo, a vos te va a meter 4. Y así fue. Le metió 4 goles a Boca. Bueno, en Boca, después, su debut, marcó el gol, ¿no? Y ganaría el Metropolitano de 1981, su único título acá en Argentina, ¿no? Jugó 40 partidos, hizo 28 goles. Después igual volvería entre 1995, pero hasta 1996 más o menos se retiraría, pero después volvería a 1997. Pero no adelantemos de vuelta por vos. Sería al Barça, donde bueno, debutó antes, pero era un amistoso, pero su debut oficial fue el 4 de septiembre de 1982, donde ganó la Copa del Rey y la Liga. Los dos se enfrentaron al clásico rival, ¿no? Al Real Madrid, donde bueno, marcó gol Maradona, ¿no? Y bueno, en esa época empezó con las drogas y bueno, después se iría al Napoli por tener muchas discusiones con los jugadores, ¿no? Muchas rojas, muchas sanciones y también un poco de lesiones, ¿no?
Bueno, jugó 58 partidos, hizo 28 goles y hizo 24 asistencias. El 5 de julio de 1984 llegaría al Napoli, ¿no? Donde el estadio de San Paulo estaría lleno, ¿no? Con 75.000 hinchas, todo para ver la presentación del Diego, ¿no? De Maradona. Debutó, bueno, el 16 de septiembre contra el Verona. Ahora llegaría el Mundial de 1986, ¿no? Su primer partido fue contra Corea del Sur, donde lo cagaron a patada, pero aún así metió 3 asistencias de los 3 goles, ¿no? Después, bueno, se enfrentaría después de jugar el segundo partido, se enfrentaría a Italia, donde en un empate 1-1 Maradona marcó el gol, ¿no? Bueno, después en los cuartos de final se enfrentaría a Inglaterra, ¿no? Con bronca Maradona de las Malvinas, que en 1982, ¿no? Nos había robado. Entonces Maradona se vengó, hizo 2 goles, bueno, 2 golazos encima. Uno, bueno, y los más recordados, el barrilete cósmico, esquivándose a 6 jugadores, ¿no? Gambeteándose de Inglaterra. Luego llegaría la mano de Dios, no sé si es así primero o al revés. Y bueno, la mano de Dios que sí, fue un gol con la mano así hizo, pero se lo valieron y pasarían a semifinales, donde también Maradona marcaría doblete y bueno, después la final se enfrentaría a Alemania, donde marcó una asistencia. Bueno, igual antes de eso estuvo el Mundial de 1982, donde debutó el 13 de junio, ¿no? De ese año, y 5 días después llegaría su primer gol. Bueno, después volvería al Napoli, ¿no? Después de ser campeón del mundo. Y bueno, nacería sus 2 primeros hijos. Nacería Diego Maradona, también se llamaba, y su hija Dalma. En la temporada de 1988-1989 ganó la Copa UEFA, actual Europa League, ¿no? Donde uno de los mejores partidos fue contra el Bayern. No solo que tuvo un partidazo, sino que porque hizo 2 goles, ¿no? Sino aquel recordado momento donde Maradona hacía jueguitos con los botines desatados mientras de fondo sonaba Life is Life, ¿no? Uno de los mejores momentos y los más icónicos de la historia del fútbol y de Maradona. Gol en la final y también le marcó gol a la Juventus y bueno, fue el goleador con 18 goles en el torneo. Temporada 1988-89, ¿no? Bueno, 89-90, una temporada después más o menos, ganaría su segunda liga, su segundo Scudetto. La primera fue en 1986, ahora o 87, ¿no? Bueno, después de eso vendría el Mundial de 1990, donde marcaría bueno, no gol, pero marcaría una asistencia a la Unión Soviética para que gane Argentina después de una sufrida derrota contra Camerún y después empatar contra Rumania, lo que haría que clasifique como mejor tercero. Bueno, después en los octavos se enfrentaría a Brasil, donde bueno, antes de eso tuvo como una lesión, pero jugó. Se quedó a 3 jugadores y dio una asistencia casi cayéndose, lo que provocó de que Canella quede más o menos solo con el arco y el arquero, ¿no? Y marcaría el gol para clasificar a los cuartos de final. Bueno, después se enfrentaría a Italia en las semifinales, donde pasaría. Y en la final Maradona estaba enojado porque, bueno, era el himno argentino y le chiflaron el himno, entonces se enojó con las cámaras. Y bueno, esa final fue muy polémica por un penal, ¿no? Ganó Alemania, muy polémico. Y bueno, y en 8 minutos faltaba para que termine el partido. Bueno, volvería, tuvo su primera suspensión por doping, ¿no? Y bueno, después de eso haría de que se los llevara el Sevilla en 1992. Bueno, en el club, en Napoli, jugó 159 partidos, 115 goles y 81 asistencias. Bueno, después llegaría al Sevilla, ¿no? Debutó el 4 de octubre de 1992, nada más jugó 26 partidos, hizo 5 goles y 9 asistencias por, bueno, peleas muchos con el cuerpo técnico.
En 1993 después llegó a Newell's Old Boys, ¿no? Volvió de vuelta al fútbol argentino, donde debutó el 10 de octubre y su último partido fue el 26 de enero de 1994 en el club, ¿no? No hizo ningún gol en 5 partidos que jugó. En 1994 llegaría de vuelta a su regreso a Boca Juniors. Después se sacaría el Mundial de 1994, donde, bueno, fue el 21 de junio de 1994, ¿no? Jugaría el partido contra Grecia, donde ganaría Argentina 4-0, donde Maradona marcaría su último gol en la historia de los mundiales y también en la selección argentina. Después el partido contra Nigeria estuvo bien con Argentina, ¿no? Pero después lo retiraron a Maradona para hacerle a ver si tenía doping, ¿no? Y bueno, salió positivo y bueno, se lo llevó una enfermera que ni siquiera era enfermera, que nada más la mandaba para que aparezca en las tapas de los diarios, ¿no? Ella, la enfermera, con Maradona. Y bueno, ese sería su último partido con la selección argentina. 31 partidos, hizo 34 goles y 29 asistencias. El último partido en la historia del fútbol fue el 25 de octubre de 1997, donde le ganaron a River por visitante 2-1 y después fue sustituido por Juan Román Riquelmes. Y bueno, después, 5 días después, en su cumpleaños número 37 anunció de que se retiró y ese sería su último partido. Así que bueno, esta fue la historia de Maradona y nos vemos en un próximo video. De suscribirse, darle like.